El día de hoy se reúnen varias cosas y para compartir esta historia invitamos al ingeniero Arturo Morales Tirado, que yo la verdad es que ya tenía un pendiente importante de regresarle una invitación, porque habíamos platicado ya alguna vez en su programa de radio, en Radio Cascabel, y era interesante tenerlo en esta tarde, donde vamos a recordar que pasó un día como hoy, hace 57 años. Vamos a apoyarnos de alguna manera en este libro que ustedes pueden ver, Los malos de la historia, así se llama la serie, y está dedicado a Gustavo Díaz Ordaz, que para seguramente la mayoría de quienes estamos aquí entenderemos quién es, pero el contexto que seguro nos lo podrá dar muy bien Arturo, y también hablar del autor, ¿no? Que también es una figura representativa en la historia, no solamente por su labor, sino vaya, por lo que sigue haciendo, por sus antecedentes. Así es que, don Arturo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, querida directora de este centro maravilloso, con mucha historia, y un privilegio estar aquí con ustedes. Y gracias a los que se toman el tiempo de atender esta charla. Bueno, hablar del 68 es realmente hablar de un parteaguas, no solamente en la historia, sino en la vida misma dinámica que tenemos hasta hoy en día. Parece mentira, pero 57 años son 2 generaciones. Entonces muchas de las generaciones de las que están incluso aquí hoy en día en historia y en sociología se consideran generaciones, algunos 25 años, algunos 20 años. Y también es muy sano en la historia y en la sociología y en la antropología dejar pasar por lo menos unos 25 años a que se serenen las pasiones para hacer revisiones mejores. Ya han pasado 2 generaciones de este movimiento. Yo nací en 1957, curiosamente se cumplen 57 años de este movimiento, pero justo es para mí interesante porque este año, el 22 de octubre, se aceptan regalos, por cierto, es mi cumpleaños y cumplo 68 años. Y entonces imagínense, ya haciendo unas reflexiones de esto, que es muy humano, ¿no, Laura? Lo voy a estar diciendo a Laura y a ustedes distintamente. Es muy interesante yo imaginarme que cuando yo nací, ¿no?, en ese 57, pues veía lejanísimo pues, los años postreros del siglo XIX, pero es lo que ha pasado del 68 para acá. Sin embargo, ha sido tan trascendente este movimiento que yo los llamaría en esta plática a tratar de llevarnos algunas tareas de vida. Una de las primeras tareas de vida es entender que hay movimientos o hay momentos en la vida y en la existencia de nuestras regiones que van a ser total y altamente significativos, pero no se van a dar solos. Y a veces los hemos pasado aquí mismo en el San Miguel de Allende, y como hemos sido testigos de ellos, como que no los dimensionamos. A veces tienen que pasar las generaciones para hacerlo, pero claro que ha habido movimientos relativamente recientes que valdría la pena que nosotros los tratáramos de revisar en algo que sería la primera tarea. La realidad es compleja, y en esta realidad compleja hay que entender, dicen también en estas ciencias blandas, el contexto. Y el contexto es el tiempo, el espacio y las circunstancias de la humanidad, que son la gobernanza, la economía, la sociedad, la cultura y hoy en día los ecosistemas. Todo eso fue muy complejo en el 68, y si quieres con eso comenzamos. Había un movimiento enorme en el planeta Tierra, en todo el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque después de los años de posguerra en Europa y después de 2 revoluciones en menos de un siglo en nuestro país, que van a culminar con la revolución que le llamamos la revolución social del 1910 al 20, pues vamos a tener otros movimientos que pasaron ahí como medio de noche para la historia oficial. Desde luego los cristeros, que aquí en la zona de los Altos de Guanajuato, que no Bajío, aquí en San Miguel, ¿no? Hubo actores importantísimos, como la familia Montes, por ejemplo, sin más, o la familia Sánchez en la zona de Támbula, etc. Pero
la gente de repente como que hay un momento de posguerra donde se exalta mucho una sociedad en general muy temerosa de otro conflicto violento, y sin embargo va a surgir un machismo excepcional prácticamente, por hablar de Europa y en América, o América del Norte, Sudamérica también. Había un gran machismo, y por otro lado, como parte de este machismo, también había una sociedad muy opresora, desde las propias familias de los 50s y 60s, eran unas familias súper opresoras, no digo que voluntariamente, muchas veces involuntariamente, y entonces había muy pocas libertades, ya no les digo en el país, en las propias familias, en el núcleo social primario, ¿no? Junto con el machismo, ya todo esto, pues teníamos, por si fuera poco, un partido hegemónico, dominante, ¿no? El Partido Revolucionario Institucional, desde su fundación con Plutarco Elías Calles a finales de los 20, y luego renovado con todos los presidentes generales que siguieron. Lázaro Cárdenas funda el PRI, como lo conocemos hoy en día con esas siglas, y luego pues vamos a tener de Lázaro Cárdenas al general Ávila Camacho, y va a ser hasta Miguel Alemán, y vamos a tener el primer presidente civil después de no sé cuánta larga. Pero bueno, va a haber un crecimiento económico relativamente estabilizado, aparentemente la gente vive bien, vive cómoda, pero hay mucha presión en la familia, obviamente hay mucho sexismo, y todo esto van a ser detonantes de un hartazgo social, no en México, en Europa misma y también en América. Por otro lado, tenemos en Sudamérica una serie de movimientos opresivos y represivos. Opresión se refiere cuando son, digamos, derechos humanos parados, no con violencia física, se refiere más a la cuestión cultural, la cuestión o la cuestión psicológica, ¿no? Y la represión, obviamente, si interviene la fuerza violenta de las armas. Y bueno, teníamos en aquel momento una dictadura militar feroz en Brasil, había movimientos en Argentina, estaban los montoneros, estaban los tupamaros en Uruguay, estaban en Chile también, había una serie de conflictos ahí entre el presidente Frei y algunos otros, en fin. Entonces había una Sudamérica bastante interesante. Por cierto, rescaten la historia más profunda de uno de los fundadores del Centro Cultural Nigromante, que fue ni más ni menos que Felipe Cosío del Pomar. Él fundó el partido APRA, que fue el primero y único partido de izquierda en Perú. Pero cosa curiosa, él era una persona de muchos recursos en la zona minera de San Miguel Puno. Y bueno, va a tener un solo presidente, el APRA, que va a ser Alan García. Se va a suicidar Alan García, ¿no? Por eso les menciono que fue interesantón. Y uno de sus ministros de educación, ya con Alan García, fue otro de los peruanos fundadores del Instituto Nigromante, que era del Olivar, ahorita me acuerdo su primer apellido. En fin, son historias interesantes, incluso ligadas con el propio San Miguel de Allende. San Miguel de Allende en 1968 era una población de menos de 35,000 habitantes, también para los que son de aquí y traten de vincular todo esto. Bueno, hay un hartazgo generalizado y va a brotar en mayo en Europa, brota en la parte occidental, en la Francia, en el París, en la Revolución de Mayo del París, que va a ser precisamente primero contra la opresión de un Charles de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial, pero ya muy anquilosado, muy opresivo, tal. Y por otro lado tenemos una serie de pensadores importantísimos, están todos los de la época del existencialismo, está Jean-Paul Sartre, está Camus con sus novelas extraordinarias, la mismísima Simone de Beauvoir, ¿no? Está por otro lado la parte del Partido Comunista Francés, en la Escuela de Frankfurt en su apogeo en Alemania, también se da un movimiento, por cierto, en las universidades del norte de Alemania, ¿no? Pero también se da en el bloque soviético.
está la Guerra Fría, ni más ni menos, en su apogeo. Recién no ha cumplido ni siquiera 10 años la Revolución cubana, ¿no? Que es casi como un paradigma de aquellos años 60. No había música comercial en torno al rock, por ejemplo, ¿no? No nos podemos imaginar esos años sin Michael Jackson en MTV o Britney Spears o las contemporáneas de ahora, ¿no? Era un momento donde el rock era parte de la contracultura. Y curiosamente les decían, el bloque soviético, pues bueno, en el 56 se había reprimido a Hungría, y más o menos 10 años después, en el 68, en la primavera de Praga, se reprime a Checoslovaquia. Entran los tanques soviéticos a Praga, y recuerdo el noticiero de la noche de Televisa, que se llamaba Telesistema Mexicano en aquella época. Nada más había 3 canales. En la Ciudad de México se veían todos. Aquí la televisión empezó en los 70 en San Miguel de Allende. Ni siquiera veían esas noticias aquí en San Miguel en esas épocas. Y bueno, recuerdo que como era la Guerra Fría y el gobierno de Díaz Ordaz, que era el presidente, fue presidente de 1964 al 70, pues estaba pro Estados Unidos, obviamente, estaba por iniciar los Juegos Olímpicos, pues obviamente esos soviéticos, ¿no? Era la otra contraparte, invasores, represores, pobres checoslovacos, tal, y se ve a la plaza principal, el puente de Praga, que es hermosísimo, cruzando las tanquetas soviéticas, represores, malditos, bla, 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 etc. Pero no se veía poco, se veía muy poco de lo que pasaba en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, en Ohio, donde hubo sangre y hubo asesinatos, en Berkeley, que donde fue casa, entre otras, de Einstein, por ejemplo, ¿no? Había unos científicos extraordinarios en California, allá en la zona de las Secuoyas, en la Universidad de Chicago, etcétera, ¿no? Eso así como abajito, y muy poco de los derechos civiles que encabezaba Martin Luther King. Era increíble, pero todavía veías noticias en el periódico en 1968 en México, donde había represión en el estado de Alabama, en Montgomery, creo que es la capital, en Georgia, en los Estados Unidos, represión por tu color, ¿no? Por tu raza, decían. Todavía hay gente que dice que hay razas en el Homo sapiens, pero bueno, en fin, ese era el mundo del 68, y creo que es como una introducción, si quieres, Laura, para que también tratemos de ubicar algo del libro de Gustavo Díaz Ordaz. Mientras Arturo le toma un traguito así té de limón, como ustedes, yo les quiero decir que es muy interesante el panorama mundial que nos hace Arturo frente al estilo del autor del libro, Fritz Glockner, que en este ejemplar lo que él hace es una microhistoria, porque nos presenta al protagonista, Gustavo Díaz Ordaz, desde que él era pues un funcionario, habla por supuesto de su etapa de estudiante, pero lo que vamos viendo, dice por ahí don Paco Ignacio Taibo I, en la serie de los gatos que tenemos aquí en la exposición, que en las biografías el único bueno tiene que ser el biógrafo. Y en este libro se cumple, espero, porque nos retrata a Díaz Ordaz no necesariamente como lo anuncia ya la serie, como los malos de la historia. Ciertamente es difícil de defender, pero lo va colocando como un estudiante de leyes en Puebla, cuyo, digamos, registro de nacimiento es dudoso, porque existen versiones para afirmar que en realidad nació en el estado de Oaxaca, pero lo registran en la ciudad de Puebla porque era importante que se sumara al grupo de, digamos, adeptos, seguidores de Maximino Ávila Camacho y Manuel Ávila Camacho. Entonces había una congruencia política en un grupo de los poblanos que iban a ser un equipo, políticamente hablando, desde luego en las filas del partido hegemónico, como lo menciona Arturo, el PRI. Pero es muy interesante
interesante, por lo menos para mí, haber descubierto con demasiadas referencias por parte del autor cómo nos construye a este poblano físicamente no agraciado, pero más allá de eso, a un hombre ecuánime, casi indescifrable en los gestos, muy disciplinado, que sigue todos los lineamientos que en el partido se le van marcando a las personas que tienen alguna aspiración, quizá no política en sus orígenes, pero sí laboral, ¿no? Y esa es la microhistoria. Mientras todo esto está ocurriendo, el joven Gustavo Díaz Ordaz se prepara en Puebla para ser abogado y empieza a trabajar. Y es ahí cuando llega a ser diputado local y después senador, y después trabaja en la Secretaría de Gobernación y llega a ser secretario de Gobernación. Entonces, esto que les cuento, de verdad yo creo que no son ni 3 páginas. Es muchas las referencias y es admirable cómo el autor se toma, que es historiador, Fritz Glockner, se toma las referencias de la prensa nacional, de los documentos que se hacen públicos o pueden ser públicos del partido, de los oficios, digamos, de todas las dependencias de aquellos años, y va tejiendo la historia de este joven que finalmente se entera por parte del presidente que le precede. ¿Quién era ese presidente? Luis Cortines. Ávila Camacho. López Mateos. Y entonces este carismático, muy carismático López Mateos, un buen día, sin pena ni gloria, se refiere al muchacho y le dice: tú vas a ser el candidato. Y Gustavo le dice: sí, señor. Punto, fin de la conversación. No hay especulación, no hay celebración, no hay nada, porque se sabe, y más en aquellos tiempos, que existía una figura llamada el tapado, que era el protegido políticamente para que pudiera, digamos, pasar el tiempo y enfilarse a los momentos de que pudiera ser entonces revelado el protegido candidato. Por el presidente en El turno, exacto. No solamente protegido, elegido por el presidente en turno, y hacerle como todo el carril libre, mientras quizás otros funcionarios públicos sí estaban expuestos y sujetos al escrutinio, digamos, de la sociedad, de la oposición también incipiente en aquellos años, y pues de estos grupos marginales reaccionarios o los civiles. Es importante lo que también comentaba don Arturo, porque en esta etapa de don Antonio Ortiz Mena, el desarrollo estabilizador, se da ciertamente un esfuerzo de manejo de las finanzas públicas en un sentido muy responsable, pero no dejan de existir las injusticias en los gremios que van fraguando este movimiento, el del 68, con los campesinos, los obreros, los médicos, los estudiantes. Entonces, bueno, había, digamos, efervescencia a diferentes escalas, y esto lo va contando con minucia el autor. Tiene aparte su estilo, es algo muy interesante que digamos, en algunas pausas les iré haciendo notar. En su libro hay como 2 estilos, el que se lee como muy el texto de corrido, y terminando los apartados, el autor, pero también artista, se toma el tiempo de hacer como unos paréntesis para dar su opinión, su postura, y eso es muy sabroso en el libro, porque de pronto nos saca de todas las referencias históricas y nos presenta sus propias dudas, sus afirmaciones que son muy críticas, irónicas, incluso abiertamente burlonas de pronto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí vamos tejiendo la historia. Sí, algo sobresaliente de Fritz Glockner es en su estilo que él mismo llama una crónica histórica. Entonces a él se le parece aburrido
difundir la historia a partir de que poner todo, se llama técnicamente el aparato crítico. Entonces en el aparato crítico tienes que mencionar lo que se dijo, quién lo dijo, y metes la cita allá abajo a pie de página y tal. En fin, todo eso le parece aburridísimo. Entonces él mismo menciona en su propio estilo que se trata de ir haciendo la crónica de la forma más amena, narrada, pero con el sustento. Entonces él mismo está poniendo la fuente de la crónica, y claro, una vez que arma todo este sustento de argumentos, entonces él dice, y este soy yo, y esta es mi voz, y esta es mi visión, y esta es mi crítica, ¿no? Que al final del día crítica es entre un argumento tener 2 o 3 o más caminos diferentes de lo que se está viendo ahí. Entonces en ese sentido también el libro es muy novedoso, porque se lee muy rápido, se lee muy sabroso, pero además es muy interesante su nueva propuesta. A partir de esto, pues bueno, hay muchos crónicas sobre qué pasó en el 68, muy rápido, en 2 minutos. Todo nace casi de un accidente fortuito. Están jugando tochito, hoy le dirían fútbol bandera, ¿no? Un equipo de una preparatoria particular, Luisaco Xoterena, que estaba ahí por la Ciudadela, más o menos en la parte surponiente del centro histórico, del Zócalo, donde estuvo una fábrica de tabaco, por cierto, luego sería cuartel militar. En la época de Madero se daría ahí el comienzo de la escena trágica, ¿no? Ahí asesinan a su hermano. Un lugar muy histórico ya de por sí, muy cargadito. Ahí también hay un monumento a Morelos, por cierto, en fin. Y están jugando fútbol americano con una vocacional, la vocacional 2 o 3 me parece, del 5, del Politécnico, ¿no? Y entonces se arman los golpes, no hay que si fue, que si no fue, tal. Pero era tal el estado de paranoia que tenía Díaz Ordaz a días de que se inaugurara la Olimpiada. No, esto sucedió el 22 de julio, y entonces había 3 meses todavía, ¿no? Pero ya estaba cerca, estaba ya corriendo la Olimpiada Cultural, que fue sensacional, ¿no? La Olimpiada Cultural. Vino Vistilar Rostropovich, vino Alicia Alonso, vino Yepes, bueno, o sea, era magnífico. Y ante la paranoia, no les mandaron, no sé, a la policía preventiva. En aquella época en la Ciudad de México había una que se llamaba la bancaria, que era así de, oye, por favor, mira. No, a los granaderos, que era la fuerza más represiva de la policía del Distrito Federal. Y aquí hay otra hipótesis que no está tan profundizada en el libro de Fritz Glockner, pero hay otros, como referencias de Marcelino Perelló, que fue parte del Consejo Nacional de Huelga, o Luis de Alba, que también fue, González de Alba, perdón, que también fue parte del Consejo Nacional de Huelga, en fin, donde mencionan que no solamente el 68 es la ruptura de lo social, de lo familiar, sino también se había roto el propio partido hegemónico. Y a partir del tapadismo que existía, hay contendientes, todavía no decide quién Díaz Ordaz, y entonces estos candidatos van a fracturar el propio gobierno. Uno de ellos, muy candidateable, un coronel, era Corona del Rosal, que era el regente de la Ciudad de México, que pesaba muchísimo en aquella época, y el otro, Luis Echeverría Álvarez, secretario de Gobernación. Obviamente entre ellos estaban contendiendo. El caso es que les mandan a los granaderos el 22 de julio, 4 días después se indigna el Politécnico, y obviamente también va a haber ahí algunas otras situaciones conjuntas. Se va a conmemorar, por otro lado, había un partido comunista incipiente con Arnoldo Verdugo, Martínez Verdugo, entre otros, y coinciden, y entonces están en la protesta, llegan por 2 vías diferentes, los que han ido a Ciudad de México, la calle atrás de Bellas Artes, se llama Hidalgo, y la calle frente a Bellas Artes Juárez, y ahí van a coincidir ya en el centro histórico con la viejísima calzada de Tlacopan o Tacuba, y Lotos por Madero y tal. Total, llegan al Zócalo y de nuevo los granaderos, ¿no? Y bueno, ya ahora sí empieza a prender
todo el movimiento de algo que fue muy fortuito. Al mes siguiente van a responder con la, diría Monsiváis, con la delicadeza de un bazucazo, ¿no?, sobre la preparatoria número 1 de la UNAM, un edificio histórico fundado por los jesuitas en San Ildefonso, rompe, además al interior con pintura mural de los principales muralistas, ¿no? Y bueno, un bazucazo sobre la puerta histórica, ¿no? Eso sí salió en la televisión, me acuerdo. Todo el mundo primero se sorprendió, pero obviamente se indignaron. Y no les quiero hacer toda la crónica, pero algo que hay que sobresaltar es el espíritu que había en aquella época, quizá por ingenuidad, no lo sabemos, y el espíritu cívico del propio rector de la UNAM, el ingeniero Barros Sierra, encabeza una manifestación en contra de la represión de Estado, hoy diríamos, ¿no?, de aquella época. O sea, el rector de la UNAM iza la bandera nacional a media asta y encabeza una manifestación. Incluso les avisan, oye, no nos vamos a dejar pasar de tal calle, Félix Cuevas, donde hay un Liverpool, por cierto. Dice, de aquí no, dice el mismo Barrio Sierra, vamos a llegar hasta allí de la forma más cívica, civilizada, tal, etcétera. Y se va a abrir un diálogo muy interesante, que yo no he visto más, haciendo un frente común entre diferentes instituciones, Politécnico y UNAM para empezar, ¿no?, con muchas otras, Chapingo, la de Saltillo, en fin, una gran cantidad de universidades, algunas facultades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, etcétera, y todas ellas, además de esto, con el Comité Nacional de Huelga. Y entonces va a haber una comunicación muy íntima entre el ingeniero Barrio Sierra y el propio Comité Nacional de Huelga, que es algo interesantísimo. Para no hacerles el cuento más largo, va a haber manifestaciones súper interesantes. Yo recuerdo, tenía 10 años, estaba por salir del país con mi familia, más bien mi familia conmigo, mi modo era parte de la familia, me tenían que llevar, y estábamos sacando el pasaporte. Y en aquella época el pasaporte no se sacaba en las presidencias municipales o en las delegaciones. Debías ir a la torre de Relaciones Exteriores. ¿Dónde creen que estaba? En Tlatelolco, en la parte sur de la Plaza de las Tres Culturas. Y por eso tengo algunas memorias de todo esto. Y justo estamos conmemorando hoy el 2 de octubre, y yo personalmente estoy conmemorando que ese día me entregaron mi primer pasaporte. Justo el 2 de octubre en la mañana. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Qué fecha? ¿Qué fecha? Y otro dato curioso, que también estábamos ya previendo un viaje fuera de México y tal, pues había que ir a comprar esto, tal, etcétera. Y entonces, bueno, la calle Reforma siempre ha sido de las principales, Insurgentes, no se diga. Hay otro paralelo a la universidad, era en la colonia, el barrio donde yo me movía, y recuerdo una marcha impresionante porque se oía la multitud, se escuchaba la multitud, se vibraba una especie como de sensación muy especial, muy pesada, la verdad, ¿no? Eso literal que dice, se puede cortar el aire con tijeras, ¿no? Y ya después, tenía yo 10 años, pero luego te vas enterando, pues no fue otra que la manifestación del silencio, ¿no?, la marcha del silencio, que ya se habían hasta cansado el propio Comité Nacional de Huelga. El 27 de septiembre. El 27 de septiembre, después de, bueno, el 13 de septiembre entra, antes el ejército ya había entrado al Politécnico, el 13 de septiembre entra la UNAM, violando la autonomía de la UNAM, el ejército. ¿Quién estaba sobre el ejército? Gobernación. ¿Quién estaba sobre los granaderos? Corona del Rosal. Por eso les digo que el mismo poder estaba fracturado. Y bueno, llega el ejército, invade la UNAM, obviamente reclama el rector, reclama el Comité Nacional de Huelga, y se van a armar otras manifestaciones. Y ese famoso 27 de septiembre, pues se establece una manifestación impresionante, donde ya hartados los propios estudiantes del Comité Nacional de Huelga deciden simplemente manifestarse sin gritar ninguna consigna. Muchos de ellos se tapan la boca y van marchando vestidos de luto, así como vengo ahorita disfrazado.
más o menos. Y ahí van, fue algo realmente que sorprendió a todo el mundo. No importó, de todos modos terminaron con tanquetas en el Zócalo y tal, o sea, al estilo Díaz Ordaz de aquellas épocas, ¿no? Y bueno, todo esto va dando pie a que realmente la culminación del movimiento estudiantil no fue el 2 de octubre, porque el movimiento fue muy alegre, el movimiento tenía brigadas de difusión de lo que sucedía, iban a los mercados públicos, la gente les ofertaba agua, alimentos, etcétera. Realmente no fue solamente el 2 de octubre, sino el grueso del movimiento, que fue agosto y septiembre, fue realmente un movimiento muy vivo, muy creativo, muy interesante, muy efectivo, ¿no? Hasta que ya estaba harto el gobierno y quizás se van a aprovechar de esto, tanto Echeverría, quizá más él y Corona del Rosal, que el propio Díaz Ordaz, que para muchos otros actuó, a pesar de que era muy duro, muy disciplinado, no era tan creativo y quizá actuó con demasiada ingenuidad, sabiendo que tenía allá abajo a dos alacranes tratando de darse coletazos. Eso va a ser el preámbulo para un meeting muy, hoy diríamos X, muy poco trascendente, que convocan también con una serie de errores en la Plaza de las Tres Culturas para el 2 de octubre, ¿no? Pero estos son los preámbulos de todos. A las campanadas, les quiero rescatar algunos datos. Es interesante cómo el autor nos dice que efectivamente, ante el descontento de los estudiantes y al ruido social que, a pesar de querer ser silenciado por la prensa, por los medios, digamos, que en ese momento tenían, digamos, menos libertad editorial para sus comunicados, hay una anécdota que está en el libro donde incluso Díaz Ordaz le habla a Jacobo Zabludovsky el día siguiente, en la noche del 2 de octubre, y le dice que por qué está utilizando una corbata color negro, ¿no? O sea, ¿cuál es el luto? Por Dios, ¿no? Evidentemente como una negación de lo que había sucedido por la tarde o seguía sucediendo en Tlatelolco. Y Jacobo Zabludovsky cuenta la anécdota que pues, le responde con mucha templanza diciendo que él era un símbolo personal que había adoptado años atrás a partir de la muerte de su padre. Pero era un gesto personal del comunicador que no tenía que ver en ese momento con lo que ocurría con los estudiantes, pero era tal, digamos, el amago del poder para que las líneas de comunicación a la sociedad estuvieran prácticamente pues maquilladas, ¿no? Entonces es interesante eso, pero a pesar de que la población no se enteraba de lo que estaba sucediendo porque no había muchas posibilidades, entonces los movimientos que les platicábamos, los campesinos, los electricistas, los ferrocarrileros, los médicos, los estudiantes se unieron en una sola causa y eso le dio poder al movimiento y desde luego hizo ruido en diferentes esferas. El autor también reflexiona que esas son como las verdaderas causas sociales que no fragmentan la injusticia como para que cada sector se lleve su pedacito y a ver cómo le hacen de manera aislada, sino que la causa social es una y que nos concita a todos y nos debe importar, y es ahí donde se puede esperar algún tipo de cambio, ¿no? Cuando nos unimos a eso que debe importarnos a todos. Sin embargo, también recordemos que la relación, no nada más política de lo que estaba por acontecer en las Olimpiadas del 68, también siempre hemos tenido una relación con Estados Unidos muy peculiar, de modo que teníamos también en el mapa el representante de la CIA en México y también el embajador de Estados Unidos en México, que reportaban lo que estaba ocurriendo. Y mientras la CIA le atizaba a lo crítico que se estaba poniendo la situación, a lo casi bélicamente atendible del asunto, el embajador Freeman reportaba pues con mucha más mesura, y eso también
me lleva a pensar lo que Arturo nos cuenta ahora, de que son como dos tendencias de manejar la realidad, lo que sucedía en el propio gabinete del presidente Díaz Ordaz. Y en uno de los reportes que el autor recoge es un testimonio del embajador Fulton Freeman para Estados Unidos. Recordemos que los representantes de diplomáticos, digamos, de cualquier país en donde les toca estar, les compete hacer este tipo de notas todo el tiempo, informando, y dicen en una lista de 40, fíjense bien, de 40 acontecimientos relacionados con el estudiantado mexicano en México, pues, de 1963 al 68, fíjense que todo el tiempo nos están viendo muchas personas. Bueno, del 63 al 68, en esta lista de 40 acontecimientos, 23, poco más de la mitad, se suscitaron para exigir mejoras educativas. 8 se encontraban inscritos con la problemática social de la entidad que correspondía. 5 tenían algún tipo de sugestión en defensa de la Revolución Cubana o exigían la salida de los Estados Unidos de Vietnam. Recordemos que la guerra de Vietnam terminó en el 75. Y las últimas 4 de estos acontecimientos de la lista de las 40 cosas que estaban pasando, digamos, con los jóvenes estudiantes en México, las últimas 4 exigían el cese al autoritarismo que ejercía el sistema político mexicano. Y entonces el autor se pregunta, ¿dónde estaba la peligrosidad de los estudiantes, no? ¿Y dónde estaba el sesgo rojo que también decían que había de alguna manera un gran apoyo por parte de la ex Unión Soviética, del gobierno de China, de la influencia cubana, que era una de las cosas de las que sí atizaba la CIA, ¿no? Donde sabemos que la industria militar es muy rentable en cualquier época y que sí eran reportes mucho más alarmantes de esta situación. Adelante, don Arturo. Gracias, y qué bien que lo señala el libro, y qué bien que lo enfatizas, Laura. Era un gobierno represivo, opresor, ya lo habíamos dicho, pero sobre todo autoritario. Nada más reflexionen en su gobierno local, en su gobierno estatal, en su gobierno federal, compárenlo con el de hace 10 años, con el de hace 25 años, con el de hace 57 años, ¿no? Y dónde hemos estado, en qué parte hemos estado con eso, no, o nos hemos acostumbrado o no. En ese 68 la gente ya estaba harta y sale. Bien lo ha dicho, pero haciendo un recuento, nada más en los 10 años anteriores al 68, en 1957, represión, opresión, autoritarismo contra el sindicato de ferrocarrileros, por la cuestión opresiva. En el 62-63, contra los electricistas, ya estaba López Mateos. En el 67 estaba Ruiz Cortines. Ya con Díaz Ordaz, saliendo también López Mateos, contra médicos del Hospital Juárez, allá en la Ciudad de México, ¿no? Igual, pierden su plaza, pierden todo, tal, ¿no? Entonces, ya venía todo esto. Y por otro lado, aparentemente, se usaba mucho la manipulación de los medios, lo poco que había de medios de comunicación, incluidos periódicos, va a haber una manipulación espectacular. Y todo era en favor de la Olimpiada. En el 64 viene un momento de apertura del nuevo México, el México moderno, se reabre Teotihuacán, se inaugura el Museo Nacional de Antropología e Historia, el Museo de Arte Moderno, se reapertura el Castillo de Chapultepec con el Museo Nacional, de Historia de la Independencia, el Caracol, etcétera, etcétera. Eso sí que salga a la luz, pero lo demás no. Y desde luego era contra la minifalda, era no cultural, contra los cabellos largos que parecían guerrilleros cubanos, ¿no? Pero todos estos movimientos de contracultura pues van a tomar su nudo detonante en el 68. Y junto con este movimiento de estudiantes que cantaban
qué voteaban, etcétera, más como una cuestión casi lúdica, obviamente con una causa de 6 puntos, muy light, diríamos hoy en día, ¿no? Pero al final del día, ¿saben qué estaba? Y esto lo dice Elena Poniatowska, lo dice González de Alba, lo dice Perelló, lo dijo Revueltas mismo, ¿no? En esa época, grandes pensadores, Monsiváis, Felgueres, Nancy Cárdenas, directora de teatro universitario, mujer importantísima, forman su consejo de intelectuales y artistas, o algo así creo que se llamaba, ¿no? Y todos ellos coinciden en una sola cosa, que ese movimiento era libertario y democrático. ¿Por qué creen? Pues porque la democracia no se daba mucho en ese 68 mexicano y las libertades o estaban oprimidas o reprimidas en mucho. Yo nada más me quiero adelantar ya para ir cerrando el tema y dejar, si hay preguntas, decirles que este autor, Fritz Glockner, su gran beta, además de esta crónica del 68, va a ser, que la vivió también por cierto, va a ser lo que él llama la guerra de baja intensidad. Oficialmente se le conoció como la guerra sucia, pero de hecho la mayor parte de la investigación de Fritz Glockner es acerca de esta guerra atrás de bambalinas, de esta guerra que él mismo le llama guerra de baja intensidad, un poquito entendiendo que precisamente la gente, quizá con una ingenuidad propia de que no había habido un 2 de octubre hasta entonces, ¿no? Pues salía más libremente, más abiertamente, con mucha alegría incluso, ¿no? Hasta el 2 de octubre. El 2 de octubre, bueno, es terrible, sucede a las 6:10 de la tarde. Les digo que yo estuve ahí en la mañana haciendo otros trámites más bien. En fin, pueden ver muchos relatos de todo esto. Yo no quiero meterme más al evento mismo, sino quizá a lo que luego nos va a dejar este 2 de octubre. La ratificación de la manipulación de la prensa, se culpa a grupos, ¿cómo les decía de eso? Comunistas. No, sí, pero les decía a grupos extranjeros o fuera del país que siguen principios ajenos a los nacionales, en fin, una serie de retórica para decir eso, querer con ellos. Y además informaron que de las víctimas habían sido 25 policías, cuando en la síntesis vamos a tener por un lado a los famosos gente del Escuadrón Olimpia con guante blanco o a veces simplemente con unas vendas en uno de los puños, disparando desde el 3er piso del edificio Chihuahua, que estaba en la parte oriente a la plaza, ¿no? Que es donde se había puesto la tribuna, ahí estaba el Comité Nacional de Huelga, y junto con todo esto empiezan ellos a disparar primero a la gente del 3er piso, ¿no? Pero después ellos mismos disparan hacia la plaza, porque en la plaza estaban los militares. Y entonces los militares en sus partes, van a ser partes militares, van a decir que ellos tuvieron que responder al fuego que venía del 3er piso, ¿no? Entonces es medio difícil de creer que era como una simulación para culpar a los estudiantes que dispararon desde ahí. Eso es lo que se ha dicho. Pero les vuelvo a decir, estaba partido el gobierno. Había 2 candidatos, Corona del Rosal con los Olimpia y el Ejército con el secretario de Gobernación, a la postre, presidente de la República, y por cierto, ya en la guerra de baja intensidad, pues él va a ser el actor principal, Luis Echeverría Álvarez, va a ser enjuiciado, etcétera, etcétera, en fin. Pero con esto lo que les quiero decir es que sí va a haber consecuencias inmediatas en el mediano y en el largo plazo a partir de ese 68 para muchas cosas. Pero quizá la raíz principal fue 3 cosas. Uno, que aprender de ese movimiento. Uno, que tenían organización, mínima disciplina, como la marcha del silencio. Mínimamente decir, aquí en esta nadie va a decir nada, solo con lo escrito. Y otra cosa interesantísima de esa disciplina, se fueron muy severos, no siempre con el mejor de los éxitos, en permitir la infiltración de ninguna ideología política partidaria.
fue realmente un movimiento de estudiantes y algunos sindicatos sin que fuera con un tono político, cosa que ya no se ha vuelto a ver mucho. Y la otra cosa importantísima, tenían ellos mismos en las demostraciones, en las marchas, en los mítines, había mítines relámpagos. De repente estabas en algún lugar, se armaba ahí en la plaza y empezaban a hacer su mítin. Había una presión social demostrada a la autoridad civil, diríamos hoy en día, muy importante, sin liderazgos de partidos políticos, sin liderazgos de ideologías políticas, sino realmente con la pureza de democracia y libertad de expresión, libertad de ser. Y la tercera cosa importante de este movimiento, además de la organización mínima, donde había politécnicos, había pumas universitarios, en fin, era las demostraciones, y la tercera, sus difusiones, a través de estas brigadas de información. Hoy ya tenemos medios de comunicación o internet, etcétera, podemos hacerlo. Yo simplemente lo llamo a vocación porque hoy estuvo aquí uno de los directores del Nigromante y hablábamos del deterioro que a veces permiten ciertos gobiernos del patrimonio natural y cultural, y se hablaba de la importancia no solamente de la resistencia de la sociedad civil, sino de la actuación de la sociedad civil. Entonces, ahí en el 68 están estas tres marcas. Una cuarta y última que me parece fundamental. En 1968 la UNAM tenía 150,000 estudiantes, hoy tiene 350,000. Aquella época eran muchos, 150,000. ¿Saben cuántas eran mujeres? 25,000 solamente, una sexta parte. Fue bien importante que hubo mujeres en el 68, muy importantes también, y no nada más para dar cafecitos o besitos, ¿no? Sino muy, muy activas, pero eran en aquella época solamente una tercera parte, ¿no? Y hoy en día la población femenina es mayor en la población total universitaria. Son cosas interesantes para poner en la balanza y quizá de ahí llevarnos de este movimiento, diría gente, también estuvimos ayer en una inauguración de un festival en torno al Día de Muertos, que me pareció poético casi, decían, los muertos no se entierran, se siembran, y su semilla da vida, ¿no? De este 68 que rescatar, pues lo que nos ha dado vida para seguir tratando estas causas de libertad, de democracia y de participación civil efectiva. Quedan 10 minutos antes de que la directora nos apague los micrófonos. Yo quisiera puntualizar que el autor Fritz Glockner no le quita a Gustavo Díaz Ordaz ni un milímetro de responsabilidad ni de culpabilidad sobre estas injusticias y esta época en su sexenio que efectivamente está marcada por el autoritarismo, las desapariciones forzadas y la represión. Hay unas líneas donde él refleja esta actitud, sí, de alguna manera de delegar estos asuntos de poca importancia, le hace las consignas, las demandas sociales en subalternos, lo cual constituye una omisión y no por eso deja de ser su responsabilidad máximo si se trata del presidente de un país. Pero dice Fritz Glockner que el 12 de abril de 1977, Gustavo Díaz Ordaz, en una entrevista, afirma en tono pedante y altanero que México es el mismo antes de Tlatelolco y después de Tlatelolco. Y quizá México sigue siendo el mismo, en parte muy importante, por lo que pasó en Tlatelolco. Entonces es una declaración tremenda de un presidente donde prácticamente una década después de uno de los sucesos sociales más conmovedores en términos de lo que ocurre donde
se termina, se elimina, se asesina a los representantes más sensibles de una sociedad, que son los jóvenes, aparte de las infancias desde luego, que un presidente de un país a casi 10 años de lo que sucedió se exprese de esa manera, bueno, es de una frialdad absoluta y de pues sí, un desconocimiento o una negación de los hechos que de alguna manera debe seguir cayendo sobre su memoria. Y es por eso que Fritz, quien por cierto es nieto de parte de su mamá y de su papá, de dos amigos compañeros de Díaz Ordaz, Fritz Glockner es poblano. Yo me preguntaba, ¿por qué habrá escrito de Díaz Ordaz? Yo sabía que era poblano, pero no sabía, y él lo dice, que sus abuelos, ambos, fueron compañeros de la escuela, uno en la media superior y otro ya en la licenciatura, de Gustavo Díaz Ordaz. Entonces, con esa cercanía, hay varias anécdotas familiares que recogen el libro, que también son muy interesantes, y por eso decide escribir sobre él e inscribirlo en la serie de los malos de la historia. Muchas gracias, don Arturo. Pues simplemente invitarlos a la lectura del libro y a acercarse a estos personajes tan emblemáticos. Ya nada más para finalizar, este es una obra de arte de un alumno de Bellas Artes, de Jesús Valenzuela, talentosísimo, joven, luz, ¿no? Bueno, es otro gran personaje, quizá como provocación. Tina Modotti, italiana, fotógrafa, artistaza, contemporánea de los muralistas, está en los 20, 30, etc. Todo un tema también muy interesante. Pero esto me trae a colación para rememorar, en cierta manera, es traer estos momentos emblemáticos como el 68, como Tina Modotti, como tantos otros. Por cierto, Luis Malo, en 1969, inaugura una exposición de piezas arqueológicas donde viene a supervisar también las obras de la presa Ignacio Allende, el mismísimo presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. Miguel Malo, el mismo Díaz Ordaz está aquí en este centro. El mundo no es perfecto, ¿no? Pero sí valdrá la pena que no nos quedáramos nada más con la lectura y la memoria, sino que esta nos moviera a actuaciones de vida por un mejor mundo donde exista libertad y democracia. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que compartir? Adelante, por favor. Primero, para felicitarlos, ha sido una exposición magnífica, ha tenido una secuencia bien interesante y nos ha traído a la memoria lo que siempre está en nuestra memoria. También para hablar de una gran ausente, la poesía. Tenemos la fortuna de que estos acontecimientos dramáticos hayan sido perpetuados a través de que la editorial de la UNAM editó una recopilación de poesía en torno al 68, que es una verdadera joya y que es inexplicable que no haya circulado por cientos, por miles y por regalos en días como el Día del Libro. Ojalá haya alguien que tenga aquí muchas influencias en la UNAM y en la cuestión editorial pudiese hacer el esfuerzo para que esa edición se popularizara y nos llegara a todo el mundo, porque al tremendo impacto del dramatismo que vivió toda esa generación de mexicanos y de estudiantes del mundo, hay que agregarle la belleza y la profundidad con que los poetas tratan estas situaciones históricas y conmovedoras. Gracias. Muchas gracias, muy interesante comentario. ¿Alguien por acá? Hola, buenas tardes. Sí quería felicitarlos por hacer este tipo de eventos, mesas. Muchas gracias. Creo que es muy importante para las nuevas generaciones. Bueno, yo tengo ya 38, pero me doy cuenta muy lastimosamente que las nuevas generaciones, incluyendo tal vez algunos de la mía, que esto lo ven como, bueno, ya pasó, pues ya no, está en el pasado. Y creo que es muy importante para lo que está sucediendo actualmente, no solo en nuestro país, creo que como sociedad mundial, ¿no?
para mí es, a veces no reconozco la sociedad en la que estoy viviendo. Y pues pregunta, ¿no?, para los dos, ¿cómo podrían o qué se podría hacer para que los jóvenes tengan un poco más de conciencia de que esto no es como que bueno, ya pasó y ya no, o sea, que se involucren más? Bueno, creo que uno de ellos después leyendo este tipo de libros muy interesantes, porque para mí es muy importante como que esto se siga, pues sí, recordando como hoy o conmemorando, ¿no? Pero no solo esto, sino cómo hacer esa conciencia colectiva a las generaciones que vienen atrás, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que muchos de nosotros pensamos exactamente como tú, de que nuestra generación no está suficientemente informada. Seguramente mi abuela lo habría dicho, mi madre, yo, mi hijo en su momento, en fin, ¿no? Lo diría. Y es que efectivamente es complicado nadar por todos los afluentes de la información y de la desinformación. Me parece que cada quien, de acuerdo a su búsqueda, siempre hay algo que nos duele. Eso yo lo aprendí justamente en la UNAM. Yo soy estudiante de posgrado de la UNAM y cuando los profesores decían trata de investigar algo que te duela, pues, o sea, ¿cuál es el dolor del que hablan? Pues son las injusticias, las cosas que ves en tu colonia, las desigualdades que te enfrentas como mujer, lo inexplicable en el entorno laboral, en fin, esos son nuestros dolores y todos los tenemos. Entonces, a partir de nuestro dolor personal, me parece que podrían suscitarse las preguntas más genuinas y las búsquedas más fervorosas sobre por dónde tratar de entender esto que tanto me aqueja de forma personal y cómo puedo encontrar a otros que seguramente conmigo, así como los ferrocarrileros, los electricistas, los médicos, los campesinos, trataron de unirse y encontrar esos caminos. ¿Y quiénes hablan de eso? Yo tengo que resaltar uno de los ejemplos muy cercanos que tengo por aquí, que es la radio social, la radio comunitaria. Ese tipo de canales no solamente nos presentan el entretenimiento, que es también muy disfrutable, pero también ponen acentos en esas circunstancias que deben competernos. Y en esas pláticas, el programa de don Arturo es una cosa muy, muy bonita, porque nos da amplios contextos y de pronto señalan cosas que nos invitan a la reflexión. Esa sería mi respuesta, porque no se trata de ir todos los días a comprar el correo y recetárselo, pues más bien habría que preguntarse quién escribe el correo y cuál es su interés. Recordemos que siempre hay intereses atrás de cualquier medio, más los privados, empresariales. Entonces, los medios públicos, los medios comunitarios, a mí me parecen como los de una raíz más verosímil, creíble y confiable, que hablan de personas que exponen sus dolores, y ahí podemos conectarlos. Gracias. Yo muy rápido diría, actuar con sentido. No hay mejor forma de atraer a la gente a una causa que con el ejemplo. Si nosotros, cada uno de nosotros, ejemplificamos tener causas con sentido para un mejor planeta, para una mejor vida, para un mejor municipio, libertad, democracia, qué sé yo, ¿no? Poco a poco se van haciendo. Y tenemos, por ejemplo, ahorita se me vino a la memoria una muy rápida, cuando hubo la cuestión de que talaron los árboles aquí en la Calzada Guadalupe, por ejemplo. En fin, hay una serie de cosas, no necesariamente tiene que ser algo tan espectacular, pero eso va moviendo a la gente a través del ejemplo. Hay que actuar, sí hay que informarnos, sí hay que estar, pero hay que actuar. ¿Tenía usted una pregunta? No, nada más, bueno, primeramente también felicitarlos, realmente fue una exposición muy agradable. Y por otro lado, a mí me crea una inquietud, si es un libro sobre Díaz Ordaz, no sé si en el libro menciona la influencia que él tenía en el aspecto religioso, ¿no? Porque parece que él pertenecía a los caballeros de Colón, allá de Puebla. Entonces, no sé, ahorita que mencionaban lo de las minifaldas y lo del pelo largo,
No sé qué tanto también pudo haber influido en su actitud, además de todo lo sociopolítico que podemos considerar, ¿no? Que es muy válido, y desde el punto de vista psicológico también. Esa sería mi pregunta. Sí, sí lo menciona Fritz. Les digo que es muy acucioso en los detalles. Uno se entera, bueno, de muchas cosas y le agradece a uno las referencias. Pero también señala una gran contradicción porque dice, mientras el pequeño Gustavo o el joven Gustavo, porque también se toma esas licencias de desdeñarlo, digamos, desde lo, vaya, la crónica, dice, mientras el joven Gustavo practicaba en esta pues grupo, gremio de los caballeros de Colón, también estaba en la masonería. Y eso supone una profunda contradicción para una persona creyente, digamos, de extrema derecha. De modo que su conclusión es que resulta ser uno más de los políticos pragmáticos que tiene unos principios, pero que si esos principios no gustan o no están de moda, también tiene otros principios y entonces los usa, ¿no? Ajá, pero así se dice, o sea, como hablando de los principios éticos, dice, bueno, tengo estos principios, pero si no, también tengo otros principios. Entonces, esa parte la señala como una profunda contradicción de un personaje que efectivamente actuaba solamente como por una conveniencia política, el pragmatismo, que así le dice, y no por una convicción de servicio social. Podría hacerles una última. Bueno, felicitarlos de antemano. Felicitarlos, y somos una generación que ciertamente nos tocó vivir esta etapa. A mí en lo personal me tocó el 68, yo soy también de los que salieron ilesos de ese 2 de octubre, y por otro lado, cuando yo era niño se soltó el problema de los maestros anterior a todo esto, que a mí me sembró la condición de esa espontaneidad de poder lograr o asimilar, a ver ahora, ¿sí? Bueno, ok, para poder manifestar espontáneamente los problemas que había en mi entorno. Yo vivía en Ciudad de Nezahualcóyotl y había miles de problemas. Ahora, si los sumamos a los que hay hoy en día, creo que nos quedamos cortos. Esto es lo que la generación de nosotros está dejando para las que vienen. Así que creo que están haciendo lo propio. Queda una tarea de poesía con la directora, y aparte, pues acá con nuestro Arturo, adelante, Cascabel, Radio Social, el pueblo, las comunidades indígenas, etcétera, etcétera, etcétera. La señora. Hola, solo quiero decir, yo vengo en México más o menos como 30 años. Yo quiero decir que hay artistas allá en este tiempo, después, no sé, ahora, que marchan por libertad, democracia, y no lo mencionan. Con Frida Kahlo, Diego Rivera, incluso Gina Monel. Yo quiero decir que necesitan enfocar un poco más a los artistas. Gracias. Estamos en Bellas Artes. Quizá no fue tan notorio, pero se mencionó. Mencionamos a Nancy Cárdenas, mencionamos a Lucio Báez, el Consejo de Intelectuales y Artistas se mencionó. Lo que pasa es que no nos da el tiempo para todos, pero participaron también, no nada más Frida Kahlo y Diego, que son muy famosos, sino estuvo Manuel Telgueres, por ejemplo, estuvo Elena Poniatowska misma, Tomás Mojarro, entre otros, el mismo Monsiváis, en fin. Sí, y bueno, Y el mismo Fritz mencionar que es gran escritor. Exacto, mencionar nada más que las artes son muchas y una de ellas es la literatura, las letras, y a veces es la menos abordada. Así es que, bueno, de alguna manera está ahí bien presente. Octavio Paz sí. Renuncia en ese momento a su Así embajada es. en la India, entre otros, etcétera. Pero sí, muy importante, siempre la comunidad artística es un fundamento importante de cómo se va tejiendo lo sociocultural en cualquier país y bueno, alrededor de estos movimientos. ¿Alguien más, don Arturo? Ya lo dejamos. Quisiera hacer
Sí. un pequeño comentario con respecto a lo que dijo la señorita. Yo soy un poquito mayor que usted, entonces yo soy... No parece. Soy de la ciudad de Papantla, Veracruz. Entonces, en el 68, pues estábamos más o menos de la misma edad. Y cuando ya fui creciendo, yo le dije a mi papá, quiero ir a estudiar sociología a la UNAM. Dice, no, hija, porque allá matan a los estudiantes. Entonces dice, estudia lo que quieras, vete a Jalapa y lo que tú quieras estudia. Entonces yo me quedé así, quería sociología, ¿no? Yo me quedé y decidí algo que era totalmente, pues se lee mucho, pero también que es fascinante. Entonces yo recuerdo que había movimientos sociales, había de los autobuses, de todo, y un día yo 1 o 2 veces me fui a las manifestaciones y nos echaban gases lacrimógenos. Entonces era terrible la situación, que no había nada de libertad de expresión como hoy día. Entonces, otra de las causas que yo digo que quizás soy una rebelde y que siempre discuto, que siempre estoy peleando, no me dejarán mentir, y que siempre fui exigente en todo con mis hijos para que ellos hicieran lo mejor. Todos los días, de ver la cama, de sentarse a la mesa, de estudiar, escribir, todo eso tiene que ver la disciplina, la lectura, dedicarte a hacer cosas, pero siempre, como dijo, con el ejemplo. Si tú no haces las cosas y muestras a tus hijos cómo hacer las cosas, no funciona. Entonces yo pienso que eso es importante, además de muchos otros factores que tenemos, que te enseñaste en esa época, al menos yo, la rebeldía, el rechazo, la libertad de pensamiento, de discernir, tener que decir cosas que tú no querías, que no aceptaba la gente, ni tus padres ni nadie, o de llevar minifalda, ¿no? O de cambiar de novio. Todo eso era muy criticado. Entonces hoy tenemos una plena libertad de todo tenemos libertad y tenemos la oportunidad de aprender cada día y de manifestar nuestras divergencias o nuestras diferencias de pensamiento sin que a nadie lo moleste. O si nos molestan, nos callamos. Y muy brevemente, nada más para colgarnos de este comentario, Fritz Glockner, les vuelvo a insistir, investiga la guerra sucia o la guerra de baja intensidad que se da mucho en los 70s. Es su gran tema. Vale la pena también, si les interesa, que se metan en este autor que lo hace brillantemente. Muy bien, pues bueno, ahora sí vamos a dejar ir a nuestro invitado, no sin antes darle un diploma de reconocimiento que me voy a permitir leer. El Centro Cultural Ignacio Ramírez el Nigromante del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura otorga el presente reconocimiento a José Arturo Morales Tirado por su participación en el ciclo de 5 a 6 con la plática sobre el 2 de octubre de 1968 y el libro Gustavo Díaz Ordaz, Los malos de la historia. San Miguel de Allende, Guanajuato, 2 de octubre 2025. Y este libro, que se lo manda el autor a don Arturo. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias, Arturo. En Amazon, en la librería Educal. Sí, y de los otros títulos también, y bueno, es bien importante que lo que decías, Fritz Glockner empieza a hacer todas estas investigaciones históricas, porque él cuando tenía 10 años pierde a su padre que había estado preso en Lecumberri. Era un médico que lo trata él de unirse, digamos, a estas fuerzas disidentes por un mejor país, lo apresan, después de muchos años lo dejan libre, y a los pocos días de su libertad lo matan. Y entonces este niño Fritz se compromete con su entorno y decide volverse historiador, y bueno, los frutos siguen dando. Muchas gracias a todos. Gracias.